Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar la clase para primer año. Como ustedes podrán saber, han habido algunos cambios y esta vez yo voy a mandarles la clase y la explicación también por sitio web. Ya, pero de ahí la temática va a ser la misma. Ahora, el día de hoy vamos a hacer la clase de los principios geográficos. Ya, a ver, empezamos. ¿Qué entendemos nosotros por principios geográficos? Primero debemos tener en cuenta que la geografía es aquella ciencia que estudia la relación entre hombre y medio ambiente. Entonces, ahora, queremos nosotros saber cuáles son esos principios geográficos, cómo lo vamos a determinar. De repente hay algunos fenómenos geográficos en los cuales tiene relación con nosotros, queremos ubicar algún hecho, queremos compararlos, queremos saber qué tipo de semejanzas tienen. Entonces, para eso existen algunos principios que científicos han, como se dice, desarrollado cabalmente, y es gracias a ellos con los cuales podemos tener que estos principios puedan ser utilizados correctamente. Ahora, vamos a la explicación. Principios geográficos son normas que rigen el estudio y accionar de la geografía, permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos o fenómenos geográficos. Encontramos 6 principios, ¿ya? Uno que es el principio de localización, descripción, comparación, causalidad, actividad y conexión. Ahora, yo se los voy a detallar punto por punto qué significa cada uno con sus respectivos ejemplos para que ustedes lo puedan entender, ¿ya? A ver, primero empezamos por el principio de localización, formulada por el geógrafo alemán Federico Ratzel. Consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico, tomando en cuenta algunos aspectos espaciales tales como la latitud, la longitud, la altitud, los límites y la superficie. Es considerado el principio más importante, pues si no localizamos nuestro objetivo de estudio no podríamos conocer nada de él. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Como su mismo nombre dice, principio de localización, es decir, yo quiero ubicar dónde se encuentra exactamente dicho fenómeno que yo voy a estudiar. Ejemplo, localizaremos la mina Yanacocha. Me imagino que alguno de ustedes no sabe o no tiene idea qué es la mina Yanacocha, pero yo quiero ubicar eso. Entonces, para eso primero debo decir, el yacimiento Yanacocha es la mayor mina de Sudamérica, la cual está situada a 58 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca, en el Perú, entre los 3.400 y 4.120 metros sobre el nivel del mar, a una altitud de 6 grados con 59 segundos al sur y la longitud de 78 grados y 32 minutos al oeste. Entonces, todo esto que he utilizado acerca de dónde se encuentra yacimiento Yanacocha, cuál es el departamento que se encuentra, a cuántos metros a nivel del mar está. Entonces, todo eso es la ubicación. Yo voy a ubicar primero dónde se encuentra la mina de Yanacocha. Eso es la ubicación. Otro ejemplo, yo puedo decir, quiero ubicar Lima. A ver, ubico Lima. Lima se encuentra en la parte occidental de América del Sur. Lima es la capital del Perú. Lima Lima está ubicada a 50 metros sobre el nivel del mar. Esa es la ubicación de Lima, ¿ya? Entonces, si yo quiero ponerme a ubicar un lugar, debo tener el punto exacto, en qué país se encuentra, a cuántos niveles o cuál es el nivel con relación al mar. Si se sitúa en la misma capital de Perú,
y ver qué otros aspectos hay. Es decir, si yo quiero saber un lugar, primero tengo que localizarlo, saber dónde se encuentra. Ese es el principio de localización. ¿Y por quién fue dado? Por Federico Ratzel. Principio de descripción. Consiste en dar a conocer las características de un hecho o fenómeno geográfico que queremos estudiar. Como su mismo nombre lo dice, describir o yo quiero conocer cuáles son esas características. Fue propuesta por Pablo Vidal de la Blache. Ejemplo, queremos describir al mar peruano. ¿Qué vamos a utilizar? Lo siguiente. La temperatura del mar peruano oscila entre los 17 y 19 centímetros. Primer punto. Segundo punto. El color de sus aguas es verdoso debido al fitoplancton que habita ahí. Tercer punto. La salinidad es de 35 gramos por litro de agua. Cuarto punto. Es el mar más rico del mundo. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo estoy haciendo acá? Simplemente estoy describiendo qué características tiene el mar peruano. ¿Ya? Así como estoy describiendo las características que tiene el mar peruano, yo de repente puedo describir qué aspectos tiene o qué aspectos positivos tiene el Perú. Ya, eso es describir. Yo voy a describir un lugar, un fenómeno geográfico. ¿Para qué? Para tener mayor conocimiento. ¿Ya? ¿Y por quién fue dado? Precisamente por el francés Pablo Vidal de la Blache. Siguiente punto. Principio de comparación. Acá sí ya es un poquito, ¿cómo llamarlo? Un poquito más complejo. ¿Por qué? Veamos. Fue desarrollado por Carl von Richter, alemán, y por Pablo Vidal de la Blache, francés. Consiste en establecer semejanzas y diferencias entre los distintos hechos o fenómenos geográficos que nos permita individualizar o generalizar. Ejemplo, vamos a comparar el mar peruano con el mar Mediterráneo. ¿Ya? Mar peruano, mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar. Primero voy a ver cuáles son las semejanzas entre los dos y posteriormente voy a pasar a ver cuáles son esas diferencias entre los dos. ¿Ya? Semejanzas. Ambos son económicamente importantes por el hombre. En ambos salen embarcaciones, pueden recorrer yates, pueden salir productos, comercializarse entre los países, etc. En ambos se realiza el comercio de diferente manera. Hasta ahí vamos a encontrar los puntos semejantes. Y también podemos decir que ambos son continentes navegables. ¿Ya? Perdón, continentes que no son mares navegables. ¿Ya? Disculpen el error. Esas son las semejanzas. ¿Cuáles son las diferencias? Ahora vamos a ver. El mar peruano está ubicado en América del Sur, mientras que el mar Mediterráneo está ubicado en Europa, parte de África y de Asia. Esa es una primera diferencia. Segunda diferencia. El mar peruano es el más rico del planeta y el mar Mediterráneo es el mar más comercial del planeta. Ya, entonces ahí también hay una segunda diferencia. Tercera diferencia. Es un mar de tipo continental, mientras que el otro es un mar de tipo mediterráneo. ¿Qué significa esto? Que no es muy fácil su salida a un océano, mientras que el mar peruano sí. ¿Ya? Entonces, esas son las semejanzas y diferencias que tenemos que tener en cuenta en el principio de comparación, que fue dado precisamente por el alemán Carl von Ritter y por el francés Pablo Vidal de la Blache. Sigamos. Principio de causalidad. Formada por el naturalista alemán Alexander von Humboldt, o también considerado como padre de la geografía moderna. Permite identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico.
conociendo así su extensión y distribución en la superficie de nuestro planeta. Consiste en determinar la razón o el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es preguntarme por qué ocurre un determinado hecho, o preguntarme qué sucedió para que se dé este hecho. Ejemplo, ¿por qué se producen los maremotos o tsunamis? Los maremotos son mayormente causados por los siguientes factores: un terremoto submarino, de repente por una erupción volcánica submarina, quizá por un deslizamiento o derrumbe en el lecho marino, o tal vez por una falla geológica submarina. Entonces, cuando exista un maremoto o un tsunami, tenemos que preguntarnos el por qué. Y después de ese por qué, tenemos que estudiar. Ya, seguramente pasó por un terremoto submarino. Ejemplo, en el caso de Ica en el año 2017, el terremoto que ocurrió fue precisamente por una falla geológica submarina. Ahora ustedes me preguntarán, pero profesor, ¿por qué no pudo haber sido por una erupción volcánica? Primer punto, en las costas de Perú no existe, como se dice, volcanes. Segundo punto, el volcán que existe en el Perú se encuentra en Arequipa, ¿ya? Y donde ocurrió ese fenómeno fue precisamente en Ica. Entonces ahí tenemos nosotros que ver, que preguntarnos por qué pasó esto. De repente ha sido por una falla geológica, tal vez por un terremoto submarino, o tal vez porque hubo un deslizamiento en el lecho marino. Todos esos puntos nosotros tenemos que saber. ¿Y eso a qué principio se va? A principio de causalidad, que fue en este caso hecho por Alexander von Humboldt. Seguimos. Principio de actividad. Está propuesto por el francés Jean Brunes. Señala que todo se encuentra en constante transformación, teniendo como agentes transformadores al hombre o a la naturaleza. Entonces, lo que plantea es, en el principio de actividad, todo va a estar en constante transformación. Ejemplo, en los años 50 Lima tenía la población creciente, y a estas barriadas se les denominaba pueblos jóvenes, y hoy en día se han convertido en los distritos más populosos. Ya, entonces, ¿por qué se ha transformado Lima? Si estamos hablando que en los años 50 se convirtieron en unos simples barrios jóvenes o unas barriadas para que solamente la población viva, porque hoy en día son los distritos más poblados. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue ese proceso transformativo que se llevó a cabo? Tal vez por la economía, tal vez porque había conflictos, tal vez porque había guerras, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, tenemos que preguntarnos acá a qué se debe la transformación de la ciudad. O también otro ejemplo podríamos poner, ¿por qué en los años 50 la sierra tenía más habitantes que en la costa? ¿Y por qué hoy en día, que ya estamos en el año 2020, por qué existe más población en la costa que en la sierra? ¿A qué se debe ese cambio? ¿A qué se debe esa transformación? ¿Ya? Ese es el principio de actividad que fue propuesto por el francés Jean Brunes. Y por último vamos a encontrar el principio de conexión, que también fue dado por el francés Jean Brunes. Sostiene que todo hecho o fenómeno geográfico está relacionado entre sí, es decir, que ningún hecho ocurre aislado. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la corriente Humboldt con las condiciones climáticas de la costa sur, en la costa y costa sur del Perú? A ver, podríamos decir que las condiciones climáticas para que la corriente Humboldt sea fría es que estas aguas provienen de Chile, y estas aguas también atraen o arrastran, como se dice, animales
animales que muchas veces hacen también que en el Perú exista, como se dice, alimentación o lo llamado plancton. ¿Para qué? Para que estas especies marinas puedan venir acá y, como se dice, comer y nosotros poder cazarlos. Entonces, todo esto está relacionado. ¿Por qué? ¿Por qué en el, ¿Por qué en el Perú existe, como se dice, existe tantas fallas geológicas? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay movimientos telúricos? Ahí nosotros podemos irnos a que el Perú y América del Sur está comprendido en el anillo de fuego. Entonces, este anillo de fuego hace que las placas tectónicas choquen y al chocar se produzca terremotos o maremotos. Y esto también va a afectar al Perú. Entonces, ahí también estamos viendo una relación de por qué existen estos terremotos o estos maremotos en el Perú. ¿Ya? Chicos, entonces, básicamente esa es la clase del día de hoy. Solamente era ver los principios geográficos. ¿Ya? Ahora, yo ahí les he dejado algunas preguntas que también se lo voy a subir al intranet. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es el principio que le da el carácter explicativo a la geografía? ¿Qué principio establece las semejanzas y diferencias entre hechos o fenómenos geográficos? ¿Cuál es el principio que considera a los fenómenos geográficos que están en constante cambio o que están en constante transformación? ¿Ya? Eso es la única tarea que quiero que ustedes me lo hagan. Yo se los voy a subir al intranet, al igual que las diapositivas, ¿ya? Y voy a estar esperando también para la fecha que ustedes me van a entregar sus respectivos ejercicios. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte y ya nos estaremos viendo la siguiente semana para hacer la siguiente clase. Nos vemos, chicos.